El día que enterré a mi esposa y a mis 2 hijos, mi familia estaba de fiesta. Esa fue la última vez que los consideré mi familia. Mi nombre es Eladio Vargas, y esta es la historia de cómo convertí sus risas en cenizas. No siempre fui este hombre que ven ahora, uno cuya mirada carga el peso de 3 lápidas. Hubo un tiempo en que mi mayor preocupación era si el diseño de un puente resistiría un sismo de 9 grados, o si lograría, por fin, arrancarle una mirada de orgullo a mi padre. ¡Qué ingenuo era! Crecí en Lomas de Chapultepec, en una de esas mansiones que parecen más museos que hogares. Mármol frío bajo los pies, techos altísimos de los que colgaban candelabros de cristal que parecían arañas de luz, y un silencio tan espeso que podías oír el eco de tus propios pensamientos. Mi padre, Carlos Vargas, era el dueño y señor de ese castillo y de su feudo, Constructora Vargas. Para el resto de México, él era un titán, un visionario que levantaba rascacielos que arañaban las nubes. Para mí, era una montaña inescalable, una sombra perpetua de la que no podía escapar. Recuerdo las cenas en el comedor principal. La mesa, una plancha de caoba tan larga que parecíamos diminutos sentados en sus extremos, siempre estaba puesta con una precisión militar. Platería que brillaba, copas de cristal cortado y platos con el monograma familiar. Pero la comida siempre se me enfriaba en el plato. El aire estaba demasiado cargado de expectativas, de juicios no verbalizados. Mi madre, Silvia, era una figura decorativa más en esa casa. Siempre impecable, con sus vestidos de seda y sus collares de perlas, pero con una tristeza perpetua en los ojos. Una tristeza que solo yo parecía notar. Ella flotaba por la casa como un fantasma elegante, su risa era un susurro y sus opiniones, aún más silenciosas. Vivía aterrorizada de mi padre, de su voz de trueno, de su temperamento impredecible. Y luego estaba Héctor, mi hermano menor. El príncipe heredero. Mientras yo me desvivía estudiando ingeniería civil, sacando las mejores notas y soñando con construir cosas que realmente importaran, Héctor aprendía el arte de la adulación. Sabía exactamente qué decirle a mi padre, cómo reírse de sus chistes malos, cómo presentar un contrato mediocre como si fuera la octava maravilla del mundo. Era el reflejo de mi padre, ambicioso, superficial y con un talento innato para la crueldad. La escena que definió mi lugar en esa familia ocurrió una noche de jueves. Yo tenía 26 años y acababa de pasar 6 meses desarrollando un proyecto que me apasionaba. No era un lujoso centro comercial ni una torre de oficinas. Era un complejo de viviendas de interés social. Pero lo había diseñado con un esmero que nunca antes había puesto en nada. Usaba materiales sostenibles, maximizaba la luz natural y creaba espacios comunitarios verdes. Era mi obra maestra, la prueba de que se podía construir con conciencia. Lo presenté esa noche en la cena. Desplegué los planos sobre la mesa, mi voz temblando ligeramente de emoción. Papá, mira. Esto podría cambiar la vida de cientos de familias. Es rentable, eficiente y, sobre todo, es digno. Mi padre ni siquiera bajó la vista a los planos. Sostuvo su copa de vino, la hizo girar lentamente y me miró por encima del borde con esa expresión suya que congelaba la sangre. Digno, repitió, saboreando la palabra como si fuera un insulto. En este negocio no se vive de la dignidad, Eladio. Se vive de los márgenes de ganancia. Puras fantasías, muchacho. Eso no deja dinero. Sentí como si me hubiera abofeteado. El aire se me fue de los pulmones. Entonces, se volvió hacia Héctor, que sonreía con suficiencia. En cambio, tu hermano, continuó mi padre, su voz ahora llena de un orgullo empalagoso, acaba de cerrar un contrato para remodelar el club de golf. Un contrato pequeño, sí, pero con el senador Ramírez. Esa es gente que importa, carajo. Aprende de tu hermano. Él sí entiende cómo funciona el mundo. Héctor infló el pecho. Mi madre bajó la mirada a su plato, sus nudillos blancos de tanto apretar el tenedor. Y yo recogí mis planos, mis sueños, y sentí como algo dentro de mí comenzaba a agrietarse. Me sentía asfixiado, un extraño en mi propia casa, en una búsqueda perpetua y vana por la aprobación de un hombre que solo valoraba el reflejo de sí mismo. Esa noche entendí que,
para mi padre, yo siempre sería un proyecto fallido. No importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. Estaba atrapado en su jaula de oro, y no sabía cómo escapar. La escapatoria llegó de la forma más inesperada. Se llamaba Lidia Solís. La conocí en una convención de la industria de la construcción en el WTC. Yo estaba allí por obligación, representando a Constructora Vargas, luciendo un traje caro y una sonrisa falsa. Me aburría mortalmente, escuchando a los mismos viejos dinosaurios hablar de las mismas viejas técnicas. Entonces, en un panel sobre nuevos materiales, una mujer pidió el micrófono. No era la típica mujer que uno veía en esos eventos. No llevaba un traje sastre de diseñador ni joyas ostentosas. Llevaba unos vaqueros, una blusa sencilla y el cabello recogido en una coleta que se balanceaba cuando hablaba. Pero su voz era clara, segura, y lo que decía tenía más sentido que todo lo que había escuchado en 2 días. Cuestionó al ponente, un arquitecto famoso y amigo de mi padre, sobre la viabilidad de un nuevo polímero. Lo hizo con datos, con cifras, con un conocimiento técnico que me dejó boquiabierto. El arquitecto, visiblemente irritado, intentó menospreciarla. ¿Y usted quién es, señorita, para cuestionarme? Ella sonrió, una sonrisa que iluminó toda la sala. Soy Lidia Solís, de Ferretería Solís. Y no lo cuestiono, solo le pido que sustente su afirmación con algo más que su reputación. El silencio que siguió fue glorioso. Me encontré sonriendo de verdad por primera vez en días. Al terminar el panel, me abrí paso entre la gente y la alcancé. Eso fue impresionante, le dije. Ella se giró y me miró con unos ojos color miel que eran directos y honestos. ¿Impresionante o impertinente? Ambas cosas, respondí riendo. Soy Eladio Vargas. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, pero no de adulación. Ah, el hijo del gran Carlos Vargas. Debes pensar que estoy loca por hablarle así a uno de los amigos de tu padre. Pienso que tienes más agallas que cualquiera en esa sala, le dije, y lo decía en serio. Ese fue el comienzo. Nuestras citas no eran en los restaurantes de moda de Polanco que yo solía frecuentar. Eran en pequeñas fondas en la Roma, en caminatas por Coyoacán, en visitas a mercados de artesanías. Con Lidia, descubrí un México que mi padre se habría negado a reconocer. Un México vibrante, real, lleno de gente que trabajaba duro y sonreía con el corazón. Me llevó a conocer a su familia. Su padre, don Roberto Solís, era el antítesis del mío. Un hombre robusto, de manos callosas y risa estruendosa, que me recibió con un abrazo y una cerveza fría. Su casa en la colonia del Valle no tenía mármol ni candelabros, pero estaba llena de libros, de música, de olor a café recién hecho y, sobre todo, de calidez. La familia Solís discutía en la mesa, se reían a carcajadas, se interrumpían. Estaban vivos. Por primera vez en mi vida, me sentí en un hogar. Don Roberto me habló de su negocio, Ferretería Solís. Lo había empezado con una pequeña tienda y ahora tenía sucursales por toda la ciudad. El secreto, hijo, me dijo una tarde mientras arreglábamos una tubería en su patio, no es vender caro, es vender honesto. Es darle a la gente lo que necesita a un precio justo. Es construir confianza, no solo vender clavos y martillos. Era la misma filosofía con la que yo había diseñado mi proyecto de viviendas. En Lidia y su familia, encontré un eco de mis propias convicciones, las que mi padre se había empeñado en ridiculizar. Me enamoré de ella perdidamente. No solo de su inteligencia y su belleza, sino de su brújula moral, de su forma de ver el mundo. Ella era mi norte, mi ancla. Después de 1 año, supe que no podía vivir sin ella. Le pedí que se casara conmigo. Y entonces, tuve que enfrentar la montaña. La cena de presentación fue un desastre anunciado. Lidia, consciente de a dónde íbamos, se vistió elegante pero sencilla. Se negó a ser alguien que no era. Entró en la mansión de Lomas con la cabeza en alto, sin dejarse intimidar por la opulencia gélida. Mi padre la analizó como si fuera un espécimen raro. Héctor la miraba con una sonrisa burlona. Mi madre estaba visiblemente nerviosa.
La conversación fue un monólogo de mi padre sobre sus logros, sus contactos, su dinero. Lidia escuchaba pacientemente. El golpe llegó con el postre. Así que, dijo mi padre, dejando caer la cuchara con un ruido seco. Tu padre es el que tiene esas tienduchas de barrio, ¿no? Ferretería Solís. Mi padre tiene un negocio exitoso y honesto, respondió Lidia, su voz tranquila pero firme. Carlos soltó una carcajada, un sonido feo y hueco. Honesto. Por favor. Vende tornillos de barrio. ¿Y tú, Eladio? Después de toda la educación, de todo lo que te he dado, ¿te vas a rebajar a esto? ¿A la hija de un ferretero? La sangre me hirvió en las venas. Papá, basta. Amo a Lidia y me voy a casar con ella. Mi padre se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia. Apuntó su dedo hacia mí. Te lo advierto, Eladio. O esa mujer o esta familia. O ella o tu herencia, tu puesto en la empresa, tu apellido. Tú eliges. Héctor observaba, deleitándose con la escena. Mi madre se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Miré a Lidia. Ella me sostuvo la mirada, y en sus ojos no vi miedo, solo amor y apoyo incondicional. Y en ese momento, la decisión más difícil de mi vida se convirtió en la más fácil. Me levanté, tomé la mano de Lidia y miré a mi padre directamente a los ojos. Por primera vez, no vi a una montaña. Vi a un hombre pequeño, inflado de soberbia. Elijo a Lidia, dije, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que jamás la había escuchado. Elijo una vida de verdad. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Fui desheredado, expulsado, borrado. Pero mientras caminaba hacia el coche de Lidia, bajo la noche estrellada de la Ciudad de México, sentí que por primera vez en mi vida, era libre. Y no estaba solo. Nuestra boda no fue en el club de banqueros ni apareció en las páginas de sociales. Fue en el pequeño jardín de la casa de los Solís, rodeados por la gente que realmente nos quería. Don Roberto me entregó la mano de su hija con lágrimas en los ojos. Cuídamela mucho, Eladio. Ahora eres mi hijo, me dijo, y su abrazo fue el sello de una nueva familia, una que yo había elegido. Nos mudamos a un departamento en la colonia Narvarte. No era grande, no tenía vistas espectaculares, pero cada rincón lo llenamos de risas y sueños. Lidia tenía un talento increíble para convertir cualquier espacio en un hogar. Pintamos las paredes, compramos muebles de segunda mano que restauramos juntos los fines de semana. Era nuestro palacio. Con la ayuda financiera de don Roberto y el talento de mi mejor amigo de la universidad, Ramiro, un arquitecto brillante que siempre había creído en mí, fundé mi propia empresa, Proyectos Eladio Vargas. Empezamos desde abajo, aceptando remodelaciones pequeñas, ampliaciones, cualquier cosa que nos permitiera pagar las cuentas. La chamba era dura. Había días en que trabajaba 16 horas, llegaba a casa cubierto de polvo y con el cuerpo dolorido, pero Lidia siempre me esperaba con una cena caliente y una sonrisa que borraba todo el cansancio. Estás construyendo tu propio nombre, mi amor, me decía mientras me masajeaba los hombros. Ladrillo por ladrillo. Estoy tan orgullosa de ti. Y poco a poco, nuestro esfuerzo empezó a dar frutos. Nuestra reputación de ser honestos, cumplidos y de entregar un trabajo de calidad se extendió de boca en boca. Los proyectos se hicieron más grandes. Pasamos de remodelar baños a construir casas enteras. Nunca tuvimos los contratos millonarios de Constructora Vargas, pero cada peso que ganábamos era nuestro, sudado y merecido. 2 años después de la boda, nació Gael. Fue como si el sol hubiera decidido instalarse a vivir en nuestro departamento. Tenía mis ojos, pero la sonrisa radiante de Lidia. Era un niño curioso, lleno de energía, que sentía una fascinación por mis planos y mis herramientas de juguete. Y 3 años después, llegó Lucía, nuestra pequeña princesa. Era la calma del huracán Gael. Tranquila, observadora, con unos enormes ojos color miel idénticos a los de su madre. Verlos jugar juntos en la alfombra de la sala, a Gael construyendo torres imposibles con sus bloques y a Lucía aplaudiendo cada vez que se derrumbaban, era mi definición de paraíso.
Había encontrado el verdadero significado de la riqueza. No estaba en las acciones de la bolsa ni en las cuentas bancarias. Estaba en el olor del cabello de mi hija, en la risa contagiosa de mi hijo, en la forma en que la mano de Lidia encajaba perfectamente en la mía. Lidia era el alma de nuestra familia. Además de ayudarme con la administración de la empresa, trabajaba medio tiempo como voluntaria en una fundación que enseñaba oficios a jóvenes de bajos recursos. Siempre estaba pensando en los demás. Una noche, mientras yo me quejaba de que un cliente se retrasaba con un pago y las cuentas se apretaban, ella me tomó de la mano. Tranquilo, mi amor, me dijo con esa calma suya que todo lo apaciguaba. Saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisita misteriosa, además, no soy solo una cara bonita, ¿recuerdas? Mi papá me enseñó un par de cosas sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Tenemos un colchoncito, por si acaso. En ese momento, no le di mayor importancia. Pensé que se refería a sus ahorros, a su buena administración. No podía imaginar la magnitud de lo que esas palabras significaban. Era un presagio, una semilla plantada en la conversación que solo entendería cuando mi mundo ya estuviera en ruinas. La sombra de mi antigua familia, sin embargo, a veces se cernía sobre nosotros. Héctor me llamaba de vez en cuando, generalmente cuando estaba borracho, para restregarme en la cara algún nuevo logro de la empresa de mi padre o para burlarse de mi vida de pobre. Aprendí a colgarle sin decir una palabra. Mi madre era un caso distinto. Llamaba a escondidas, su voz un susurro de culpa. ¿Estás bien, hijito? ¿Cómo están los niños? Le enviaba fotos de Gael y Lucía. Sé que las atesoraba. Una vez, para el cumpleaños de Gael, nos envió un cheque por una cantidad exorbitante. Se lo devolví con una nota amable, gracias, mamá. Pero estamos bien. No necesitamos el dinero. Somos felices. Sé que la lastimé, pero tenía que entender que nuestro amor no estaba en venta. No podía comprar su absolución. La llamada más dolorosa fue la que intentó hacer el día de mi boda. Más tarde, Ramiro me contó que la había encontrado llorando en su coche cerca de la casa de los Solís. Le había dicho que quería entrar, que quería estar conmigo, pero que Carlos se lo había prohibido bajo amenaza de, bueno, nunca supe exactamente cuál fue la amenaza, pero debió ser terrible. Verla tan rota, tan prisionera, me dolía casi tanto como el desprecio de mi padre. Ella era otra víctima de su tiranía, atrapada en la misma jaula de la que yo había logrado escapar. Pero a pesar de esas sombras, nuestra vida era luminosa. Éramos un equipo, una fortaleza. Éramos felices. Y en la cima de esa felicidad, sin previo aviso, el cielo se desplomó. Fue un domingo de octubre. El aire en el Ajusco era fresco y olía a pino. Habíamos pasado el día volando papalotes. Gael, con sus 5 años, corría como un potrillo desbocado, gritando de alegría cada vez que su cometa con forma de dragón se elevaba. Lucía, con sus 3 añitos, aplaudía desde una manta, sus risitas mezclándose con el sonido del viento. Lidia y yo estábamos sentados, abrazados, viéndolos. Ella recargó su cabeza en mi hombro. Mira esto, Eladio, me susurró. Esto es todo. No necesitamos nada más. Nada más, confirmé, besando su cabello. Era uno de esos momentos perfectos, una fotografía mental que crees que atesorarás para siempre, sin saber que pronto será lo único que te quede. Emprendimos el camino de regreso a la ciudad al atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. Los niños, agotados, se quedaron dormidos en sus asientos infantiles en la parte de atrás. Gael abrazaba su papalote, y la cabecita de Lucía descansaba sobre su hombro. Lidia encendió la radio y sonaba una canción suave. Me tomó de la mano sobre la palanca de cambios y entrelazó sus dedos con los míos. Su piel era cálida, familiar. Te amo, Eladio Vargas, dijo en voz baja. Y yo a ti, Lidia Solís, respondí, apretando su mano. Fueron las últimas palabras que cruzamos. La carretera era una cinta de asfalto de 2 carriles que serpenteaba entre los árboles.
Yo conducía con calma, disfrutando de la paz del momento. De repente, en una curva, unas luces cegadoras aparecieron de frente. Un camión de carga, un monstruo de metal, había invadido nuestro carril a toda velocidad. Todo sucedió en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. El grito ahogado de Lidia. Mi instinto de girar el volante bruscamente. El sonido ensordecedor del metal retorciéndose. El impacto brutal que me lanzó contra el cristal. Y luego, nada. Silencio y oscuridad. Desperté en un lugar que olía a antiséptico y a miedo. Todo era blanco. El techo, las paredes, las sábanas. Un pitido rítmico y monótono sonaba a mi lado. Intenté moverme, pero un dolor agudo, como 1000 agujas, me recorrió el brazo izquierdo y el costado. Tenía la cabeza vendada y un yeso cubría mi brazo. Una enfermera se acercó. «Qué bueno que despierta, señor Vargas. Tuvo mucha suerte». ¿Suerte? La palabra resonó en mi cabeza como una broma cruel. Mi familia, logré decir, mi garganta seca y rasposa. ¿Dónde está mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Están bien? La enfermera evitó mi mirada. Su rostro profesional se tensó. El doctor vendrá a hablar con usted en un momento. Un frío glacial, más intenso que cualquier herida física, comenzó a extenderme por el cuerpo. El miedo se convirtió en una certeza aterradora. No, no, no. El doctor entró. Un hombre mayor, con ojos cansados y llenos de una compasión que no quería recibir. Se sentó a mi lado. Señor Vargas, comenzó, y su tono de voz fue la confirmación. El impacto fue muy severo. Hicimos todo lo que pudimos. Hizo una pausa, y cada segundo de ese silencio fue una tortura. Lamento informarle. Su esposa y sus 2 hijos no sobrevivieron. Murieron en el acto. No. La palabra no salió de mis labios. Se quedó atrapada en mi pecho, un nudo de puro dolor. El mundo se detuvo. El pitido del monitor se convirtió en un zumbido lejano. Las paredes blancas comenzaron a cerrarse sobre mí. Lidia, mi luz, mi ancla. Gael, mi campeón, mi constructor de torres. Lucía, mi princesa, mi pequeña risita. No. No podía ser. Era un mal sueño. Una pesadilla de la que iba a despertar. No, susurré, sacudiendo la cabeza. No, está equivocado. Revise otra vez. Ellos están bien. Tienen que estarlo. Intenté levantarme, arrancarme los cables, ir a buscarlos. El dolor en mi cuerpo no era nada comparado con la agonía que desgarraba mi alma. 2 enfermeros tuvieron que sujetarme. El doctor me inyectó algo en el suero. Sentí que mis músculos se relajaban contra mi voluntad, que mi cuerpo me traicionaba. Me hundí de nuevo en la almohada, y las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas y ardientes. No grité. No podía. El sonido estaba atrapado junto con mi corazón, que se había hecho pedazos en el fondo de un abismo negro y helado. El cielo se había desplomado, y me había aplastado debajo de él. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y morfina. Don Roberto y su esposa, Amalia, llegaron desde el primer momento. Se instalaron en la sala de espera del hospital y no se movieron de allí. Cuando entraban a mi cuarto, sus rostros estaban devastados, envejecidos 10 años en una noche. Amalia me tomaba la mano y lloraba en silencio. Don Roberto se sentaba a mi lado, su robusta espalda ahora encorvada, y simplemente estaba allí. Su presencia silenciosa era un bálsamo en medio de la locura. Eran los abuelos que habían perdido a su única hija y a sus 2 nietos, pero en su inmenso dolor, encontraron la fuerza para sostenerme. La policía me informó de los detalles que no quería saber. El conductor del camión se había quedado dormido al volante. Drogas y alcohol en su sistema. Un irresponsable que había sobrevivido con apenas unos rasguños. Y yo, en mi nebulosa de sufrimiento, ni siquiera podía sentir rabia hacia él. No había espacio para nada más que el vacío. Fue al tercer día,
cuando me quitaron la sedación más fuerte, que supe que tenía que hacerlo. Tenía que llamar a mi familia. Una parte estúpida e ingenua de mí, una parte que se negaba a morir, todavía albergaba la esperanza de que, ante una tragedia de esta magnitud, el corazón de piedra de mi padre se ablandaría. Quizás, solo quizás, el hombre que me había engendrado aparecería y me daría el abrazo que nunca me dio. Con la mano temblorosa, marqué el número de la mansión. Contestó la empleada. Le pedí que me pasara a mi padre. Escuché el eco de sus pasos en el mármol al otro lado de la línea. Habla Carlos Vargas, dijo su voz, impaciente, como si lo hubiera interrumpido de algo importante. Tragué saliva, intentando que mi voz no se quebrara. Papá, soy Eladio. Hubo un silencio. No un silencio de sorpresa, sino de fastidio. ¿Qué quieres, Eladio? Estoy ocupado. Papá, repetí, y las palabras se atoraron en mi garganta como trozos de vidrio. Hubo un accidente. Lidia, y los niños, están muertos. Lo dije. Las palabras salieron y colgaron en el aire, horribles, irrevocables. Esperé. Esperé un grito, una exclamación de horror, una pregunta, algo. Lo que obtuve fue otro silencio. Un silencio helado, calculador. Y luego, su respuesta. Una respuesta que se grabó a fuego en mi cerebro para siempre. Y, dijo, su tono completamente plano, desprovisto de cualquier emoción. ¿Qué quieres que haga? Hoy es el cumpleaños de tu hermano. Tenemos una fiesta importante esta noche, con gente que importa. Es una lástima, de verdad, pero no podemos ir. No hagas un drama. No hagas un drama. El teléfono se resbaló de mi mano y cayó al suelo. El mundo se volvió blanco y negro. El dolor por la pérdida de mi familia era un océano. Pero la traición de mi padre, eso era un veneno diferente. Un ácido que me quemaba por dentro, disolviendo cualquier vestigio de amor, de respeto, de esperanza que pudiera haber quedado por él. En ese instante, en esa habitación de hospital que olía a muerte, mi padre también murió para mí. El amor que una vez sentí, la necesidad de su aprobación, todo se convirtió en cenizas. Y de esas cenizas, algo nuevo y terrible comenzó a nacer, un odio frío, lúcido y paciente. Minutos después, el teléfono de la habitación sonó. Era mi madre. Su voz era un torrente de histeria y llanto. Hijo, lo siento tanto. Acabo de enterarme. Tu padre es un monstruo. No me había dicho nada. Voy para allá, hijito, estoy haciendo la maleta, voy para allá. Y entonces, escuché la voz de mi padre de fondo, un rugido distante pero claro. Tú no vas a ningún lado, Silvia. Cuelga ese teléfono. Hubo un forcejeo, un grito ahogado de mi madre, y la llamada se cortó. Y ahí estaba. La tragedia completa. No solo la crueldad de mi padre, sino la impotencia absoluta de mi madre, su prisión dorada hecha más evidente que nunca. Ella también era una víctima, sí, pero su debilidad la hacía cómplice. Don Roberto entró en la habitación y vio el teléfono en el suelo y la expresión de mi rostro. No preguntó. Simplemente se acercó, recogió el teléfono, lo colgó y luego puso su mano grande y callosa sobre mi hombro. No estás solo, hijo, me dijo, su voz ronca por el dolor contenido. Nos tienes a nosotros. Asentí, pero no era del todo cierto. En el nivel más fundamental, estaba más solo que nunca. La familia en la que había nacido me había dado la espalda en el momento más oscuro de mi vida, eligiendo un pastel de cumpleaños sobre 3 ataúdes. Y esa era una herida que nunca, jamás, cicatrizaría. El funeral fue un día gris y lluvioso, como si el cielo de la Ciudad de México hubiera decidido llorar conmigo. Se celebró en un pequeño panteón en el sur de la ciudad, uno con árboles viejos y un aire de paz que se sentía como una burla. Éramos pocos. Don Roberto y Amalia, destrozados pero dignos. Ramiro, mi amigo, mi hermano, con el rostro desencajado, sin saber qué decir o hacer. Algunos tíos y primos de Lidia, gente sencilla y buena cuyos abrazos se sentían sinceros. Y yo. Un hombre roto de pie frente a 3 fosas abiertas.
3 ataúdes. Uno de madera clara para mi Lidia. Y 2 pequeños, blancos. Demasiado pequeños. Verlos descender a la tierra fue la experiencia más antinatural y violenta que un ser humano puede soportar. Era un error cósmico. Era el universo al revés. Mis hijos debían enterrarme a mí, no yo a ellos. En medio de la ceremonia, un repartidor de una florería de lujo apareció, buscando a la familia Vargas. Traía una corona monumental, un arreglo obscenamente caro de lirios y rosas blancas. La tarjeta, escrita con una caligrafía elegante, decía, con nuestro más profundo pesar. Silvia y Carlos Vargas. Mi madre. Había enviado flores. Un gesto vacío, un intento patético de limpiar su conciencia con dinero. Don Roberto me miró, su mandíbula apretada de rabia. Estaba a punto de decirle al repartidor que se largara, pero yo me adelanté. Caminé hacia el hombre, tomé la corona gigante entre mis brazos y, sin decir una palabra, la llevé hasta el contenedor de basura más cercano y la arrojé dentro. El ruido sordo de las flores aplastándose contra los desechos fue extrañamente satisfactorio. Volví junto a las tumbas. Todos me miraban, pero nadie dijo nada. ¿Entendieron? El sacerdote pronunció las últimas palabras. La gente comenzó a arrojar puñados de tierra. Yo me quedé inmóvil, sintiendo la lluvia fría en mi cara, mezclándose con lágrimas que ya no sabía que me quedaban. Cuando todos comenzaron a dispersarse, yo me quedé allí. Don Roberto puso una mano en mi hombro. Vámonos, hijo. No te hace bien estar aquí. Un momento más, por favor, le susurré. Él asintió y se retiró a una distancia prudente. Y entonces, solo frente a ellos, frente a los 3 amores de mi vida, las lágrimas se detuvieron. El dolor seguía ahí, un monstruo agazapado en mi pecho, pero algo más tomó su lugar. Una calma gélida. Una claridad terrible. Miré las 3 lápidas improvisadas. Lidia. Gael. Lucía. Y les hice una promesa. No en voz alta, sino en el silencio de mi alma rota. Mi amor, mis niños, les juro que su vida no será en vano. Les juro que construiré algo hermoso en su memoria. Y les juro que el hombre que eligió una fiesta sobre su dolor, el hombre que nos hizo esto, pagará. Demoleré su imperio de arrogancia. Convertiré su orgullo en polvo. Lo haré por ustedes. Lo juro. No sentí consuelo. No sentí paz. Sentí un propósito. Un propósito oscuro y afilado como un trozo de cristal roto. La lluvia arreció, pero yo ya no la sentía. Algo dentro de mí se había secado para siempre. El hombre que había sido Eladio Vargas, el que buscaba amor y aprobación, fue enterrado ese día junto a su familia. El que se levantó de ese cementerio era alguien completamente diferente. Los siguientes 6 meses fueron un descenso al infierno. Vivía en un estado de piloto automático. Me mudé al departamento de huéspedes de los Solís porque no soportaba entrar a mi propia casa, un mausoleo de recuerdos felices que ahora me torturaban. Apenas comía. No dormía. Las pesadillas eran mi única compañía. Me despertaba gritando, bañado en sudor frío, reviviendo el accidente una y otra vez. Don Roberto y Amalia me cuidaban con una paciencia infinita. Me obligaban a comer, me sacaban a caminar, me hablaban de Lidia cuando era niña, intentando mantener vivo su recuerdo de una forma que no doliera tanto. Ramiro venía a verme casi todos los días, intentando interesarme en nuevos proyectos, en la vida. Pero yo era un fantasma. Un cascarón vacío. La rabia y el juramento que hice en el cementerio estaban latentes, pero ahogados bajo un océano de pena. La llamada que lo cambió todo llegó una mañana de abril. Era un número desconocido. Contesté sin ganas. Señor Eladio Vargas, dijo una voz formal. Hablo de parte del licenciado Cárdenas, el notario de la familia Solís. Necesitamos concertar una cita con usted para la lectura del testamento de su difunta esposa, la señora Lidia Solís de Vargas. Un testamento. Ni siquiera se me había ocurrido. ¿Qué podía haber en él?
Un par de joyas, la mitad de nuestro departamento, cosas sin importancia. Acepté ir más por inercia que por otra cosa. Una semana después, estaba sentado en una oficina lujosa en la colonia Juárez, frente a un hombre de traje impecable. Don Roberto y Amalia estaban a mi lado. El licenciado Cárdenas se aclaró la garganta y comenzó a leer el documento legal. Y entonces, el mundo, que se había detenido durante 6 meses, volvió a girar a una velocidad vertiginosa. Resultó que mi Lidia, mi esposa sencilla y discreta, era una inversionista brillante y sigilosa. El colchoncito del que me había hablado no eran solo unos ahorros. Desde que se casó conmigo, sabiendo que yo había sido desheredado, había tomado una parte de la herencia que su padre le había dado en vida y, con una astucia que yo desconocía por completo, la había invertido. Acciones en empresas tecnológicas emergentes. Pequeñas participaciones en proyectos inmobiliarios en la Riviera Maya. Un portafolio diversificado y administrado con una inteligencia financiera formidable. El licenciado Cárdenas llegó a la cifra final. La cantidad de dinero que Lidia me había dejado, a mí, su único heredero, era tan grande que tuve que pedirle que la repitiera. Era una fortuna. Una fortuna considerable que me daba el poder de hacer casi cualquier cosa. Miré a don Roberto, estupefacto. Él me sonrió con tristeza. Te lo dije, hijo. Nunca subestimes a mi Lidia. Ella siempre creyó en ti. Sabía que eras un constructor brillante, pero que tu padre nunca te daría las herramientas. Así que ella se aseguró de que las tuvieras. Quería que construyeras tus propios sueños, sin depender de nadie. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un compañero, un poder abrumador. El poder que Lidia me había legado. Esa noche no dormí. Pero no por las pesadillas. Por primera vez en meses, mi mente estaba clara. Desplegué planos sobre la mesa del comedor de los Solís. Llamé a Ramiro a las 3 de la mañana. Tengo un plan, le dije, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Eladio, son las 3 de la, comenzó a protestar. Escúchame, lo interrumpí. Vamos a fundar una nueva empresa. No más, Proyectos Eladio Vargas. Esta se llamará, Construcciones Renacer. Le expliqué mi estrategia. No íbamos a competir de frente con el monstruo que era Constructora Vargas. Eso sería un suicidio. Íbamos a ser más inteligentes. Íbamos a atacar el mercado que mi padre siempre había despreciado con arrogancia, la vivienda de calidad para la clase media. Proyectos bien diseñados, con materiales de primera, en zonas de alta demanda, pero a precios justos. Íbamos a construir una reputación basada en la confianza y la dignidad, exactamente los valores que mi padre ridiculizaba. Vamos a construir el tipo de empresa que Lidia habría admirado, le dije a Ramiro. Y con ella, vamos a enterrar a la de mi padre. Ramiro se quedó en silencio un momento. Luego dijo, cuenta conmigo, hermano. Hasta el final. El Fénix, el fantasma que había sido durante 6 meses, comenzaba a agitar sus alas. Y estaban ardiendo. Con el capital de Lidia y el talento de Ramiro, no solo iba a construir casas. Iba a construir una máquina de guerra. Construcciones Renacer nació con una furia silenciosa. Invertimos el capital de Lidia de forma estratégica. Compramos terrenos en colonias como la Narvarte, La Portales, Santa María la Ribera, lugares con un potencial enorme que los grandes desarrolladores como mi padre ignoraban, considerándolos poco glamorosos. Ramiro y yo trabajábamos día y noche. Nuestros diseños eran innovadores. En lugar de construir cajas de concreto impersonales, creábamos edificios con personalidad, con patios interiores, con azoteas verdes, con acabados que la gente solo esperaba encontrar en departamentos de lujo en Polanco. Nuestra propuesta de valor era simple y demoledora, la dignidad no es un lujo. El primer proyecto fue un edificio de 20 departamentos en La Portales. Se vendió por completo sobre plano en menos de un mes. La gente estaba hambrienta de lo que ofrecíamos. El boca a boca fue nuestra mejor publicidad. Renacer se convirtió en sinónimo de calidad, confianza y precio justo. Mientras tanto,
Constructora Vargas seguía construyendo sus torres de cristal para millonarios, ajena a la revolución que estaba ocurriendo bajo sus narices. Mi padre, según supe por rumores, se burlaba de mí. El pobrecito de Eladio, jugando a ser constructor con sus casitas de interés social. Que se riera. Su arrogancia era mi mejor aliado. Fue entonces cuando ocurrió el segundo giro inesperado. Recibí un correo electrónico de una cuenta anónima. El mensaje era corto: necesito hablar con usted. Se trata de su padre. Don Julio. Don Julio. Lo recordaba vagamente. Un viejo socio de mi padre, un hombre serio y respetado en el gremio. Acepté reunirme con él en un café discreto. Don Julio fue directo al grano. He visto lo que está construyendo, joven, me dijo. Y he visto lo que su padre le hizo. Lo que le hizo a la memoria de esa buena mujer, su esposa. No es justo. Hizo una pausa, revolviendo su café. Carlos se ha vuelto arrogante, descuidado. Cree que es intocable. Y cuando un hombre cree eso, comete errores. Abrió su portafolio y deslizó una carpeta sobre la mesa. Durante años, para maximizar ganancias en proyectos grandes, Carlos ha estado usando acero de una calidad inferior a la especificada en los contratos. Falsificó certificados, sobornó inspectores. Aquí están las pruebas. Nombres, fechas, facturas. Es una bomba de tiempo. Un día, uno de esos edificios va a fallar y su imperio se vendrá abajo. Me quedé mirando la carpeta, mi corazón latiendo con fuerza. Era más de lo que podría haber soñado. Era el arma definitiva. ¿Por qué me da esto?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Porque tengo nietos, dijo don Julio, mirándome a los ojos. Y no podría dormir sabiendo que viven en una ciudad con edificios que podrían colapsar por la avaricia de un hombre. ¿Y por qué? Porque la decencia debe ganar alguna vez. Esa noche, en la soledad de mi departamento, con la carpeta de don Julio en mis manos, sentí una oleada de poder y euforia. La victoria estaba al alcance de mi mano. Podía destruirlo. Pero entonces, mi mirada se posó en una fotografía en mi buró. Era la última foto que nos habíamos tomado los cuatro, en el Ajusco, el día del accidente. Lidia sonreía, abrazándome. Gael y Lucía reían a carcajadas. Una familia llena de luz. Y una pregunta helada se abrió paso en mi mente: ¿es esto lo que querías, mi amor? ¿Que me convirtiera en un hombre consumido por la venganza? ¿Que usara tácticas sucias, igual que él? La euforia se desvaneció, reemplazada por una duda amarga. Estaba ganando la guerra, ¿pero a qué costo? ¿Me estaba convirtiendo en el mismo monstruo que juré destruir? El conflicto interno me desgarraba. Quería justicia, pero no quería perder mi alma en el proceso. La guerra silenciosa no solo era contra mi padre, también era contra el hombre oscuro en el que me estaba convirtiendo. La duda me atormentó durante semanas, pero la imagen del rostro impasible de mi padre al teléfono, la memoria de los dos pequeños ataúdes blancos, siempre ganaba la batalla. No, esto no era una venganza sucia. Era un acto de justicia. Lidia no habría querido que me convirtiera en él, pero tampoco habría querido que su arrogancia quedara impune. No usé las pruebas de don Julio de inmediato. Esperé. Seguí construyendo. Renacer se convirtió en un fenómeno. Cada nuevo proyecto era un éxito. Comenzamos a ganar licitaciones importantes, contratos que antes hubieran sido exclusivamente para Constructora Vargas. La prensa financiera empezó a hablar de nosotros, del nuevo jugador que está redefiniendo el mercado inmobiliario. El imperio de mi padre comenzó a tambalearse. Perdió contratos, sus acciones bajaron. Héctor, puesto a cargo de competir conmigo, demostró ser un inepto total, tomando decisiones desastrosas que aceleraron la caída. El momento llegó cuando supe que Constructora Vargas estaba desesperada por un préstamo masivo para evitar la quiebra. Ese fue mi momento. Primero, filtré anónimamente una parte de las pruebas de don Julio a un periodista de investigación de confianza. El escándalo fue mayúsculo. Fraude en Constructora Vargas, usan materiales de baja calidad. La reputación de mi padre,
lo que más le importaba, se hizo añicos en 24 horas. Los bancos le cerraron las puertas. Segundo, mientras su empresa se desangraba, yo, a través de una compañía de inversión que creé, comencé a comprar la deuda de Constructora Vargas a los acreedores que querían deshacerse de ella a precio de remate. Desesperado, mi padre me citó en su oficina, la misma de la que me había echado años atrás. Se veía viejo, derrotado. Me ofreció todo. La presidencia, la mayoría de las acciones, suplicó. ¿Qué quieres, Eladio? Pide lo que sea. Lo miré, sin ninguna emoción en el rostro. Mi herencia, le dije fríamente. Mi herencia está en un cementerio por tu culpa. Y entonces, le di el golpe de gracia. Y por cierto, sé de dónde vienes, papá. Sé del niño pobre de la Doctores que tuvo que pisotear a todos para llegar a la cima. Tu mayor miedo siempre ha sido que la gente lo descubra. Pues ya no tienes que preocuparte. Pronto no tendrás nada que la gente pueda envidiar. Su rostro se descompuso. Había tocado su fibra más íntima. Una semana después, Constructora Vargas se declaró en bancarrota. Y yo, como el acreedor principal, ejecuté la hipoteca de su único activo personal de valor que quedaba, la mansión de Lomas de Chapultepec. El jaque mate fue poético. Carlos y Héctor lo perdieron todo. La noticia los dejó, literalmente, en la calle. Y Silvia, mi madre, liberada por fin de su jaula dorada y de su carcelero, encontró el valor para irse. Se mudó a un pequeño departamento, a vivir una vida modesta, pero por primera vez en décadas, en paz. El imperio Vargas había caído. El día que los abogados me entregaron las llaves de la mansión, entré solo. La casa estaba vacía, silenciosa. El eco de mis pasos sobre el mármol era el único sonido. Recorrí las habitaciones que habían sido testigos de mi solitaria infancia, de la arrogancia de mi padre, de la tristeza de mi madre. Llegué a mi antiguo cuarto. Sobre la pared, aún quedaba la marca de un pequeño dibujo que mi padre, en un rarísimo momento de conexión cuando yo tenía 6 años, me había ayudado a trazar. Un recuerdo fugaz, una punzada de un dolor antiguo y complejo. La venganza estaba completa. Había ganado. Pero no sentía la euforia que había imaginado. Solo un vacío inmenso. La victoria era amarga, hueca. Destruir había sido extrañamente fácil. Pero no me devolvía nada de lo que había perdido. De pie en medio del enorme salón, entendí. Mi verdadero propósito, el legado que Lidia habría querido, no era destruir. Era construir. No vendí la mansión. Durante los siguientes meses, la transformé. Los muros fríos fueron pintados de colores cálidos. Las habitaciones opulentas se convirtieron en oficinas luminosas y salas de juntas colaborativas. El jardín, antes un césped perfectamente cuidado pero sin vida, se llenó de flores y juegos infantiles. Meses después, la antigua mansión Vargas fue reinaugurada. En la fachada, una placa de bronce decía, Fundación Lidia Solís, construyendo hogares, creando futuros. Había convertido la sede de la arrogancia en un centro de esperanza, una fundación dedicada a financiar y construir viviendas dignas para familias necesitadas. La historia termina aquí, pero mi vida no. La última escena que quiero compartir con ustedes no es de mí como un CEO exitoso, sino de hace unas semanas. Estaba en una de las construcciones de la fundación, supervisando los últimos detalles de un pequeño complejo de casas. Una joven pareja, con un niño pequeño en brazos, recibió las llaves de su nuevo hogar. La mujer lloraba de alegría. El hombre, con la voz entrecortada, me dio las gracias. Y mientras veía a ese niño dar sus primeros pasos tentativos en el umbral de su nueva casa, sonreí. Una sonrisa genuina, sin rastros de venganza, sin el peso del odio. Una sonrisa de paz. En ese momento, supe que había cumplido mi juramento. Había honrado a Lidia, a Gael y a Lucía de la única manera que importaba. Había construido sobre las ruinas. Y en el proceso, quizás, solo quizás, había comenzado a reconstruirme a mí mismo.